6 de la epístola. Hoy vamos a exponer desde el verso 15 hasta el verso 23. Y haciendo un pequeño resumen, hermanos, debemos recordar que Pablo expuso la doctrina de la justificación por la sola fe en los 4 primeros capítulos, y en la mitad del quinto, él hizo un resumen dando las implicaciones de esta doctrina. A partir del versículo 12 del capítulo quinto, él introduce un nuevo tema, que es nuestra unión con Cristo. Él nos dice que estamos unidos a Cristo y que la obra de Cristo, lo que Él hizo como nuestro representante, es la base de nuestra justificación. Ahora, a partir del capítulo 6, Él comienza a hacer una transición de la doctrina de la justificación a la doctrina de la santificación. Esa transición en realidad comienza en el capítulo 5, cuando nos habla de las dos cabezas federales, Adán y Cristo. Entonces, todo este capítulo 6, Él nos presenta la doctrina de la santificación, cuya base, cuyo argumento es nuestra unión con Cristo. ¿Qué es lo que hace posible nuestra santificación? Que nosotros estamos unidos a Cristo y que Él es la fuente de gracia santificadora en el alma de todos los creyentes. Él es la fuente. Entonces, eso es lo que Pablo viene presentando. Pablo nos dijo que el pecado abundó, capítulo 5, versículo 20, pero que la gracia sobreabundó. ¿Qué pasa, hermanos, cuando se predica el verdadero evangelio de la gracia? Siempre hay un peligro en la iglesia de que las personas tuerzan la gracia para vivir en el libertinaje. Y eso no es solamente un problema de hoy, eso siempre es un problema y siempre va a ser un problema en la iglesia. Por eso Pablo se adelanta a las objeciones y responde en 2 secciones del capítulo 6. ¿Recuerdan cómo comienza el capítulo 6? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ese es el argumento que él desarrolla hasta el versículo 14. En el versículo 15 comienza con otra pregunta. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y esta pregunta nace del versículo anterior, del versículo 14, que Pablo dijo que nosotros los creyentes estamos bajo la gracia. Este capítulo 6 podemos dividir en 2 secciones. Los primeros 14 versículos nos hablan de, podemos decir en términos gramaticales, el modo indicativo de nuestra santificación, haciendo énfasis en nuestra unión con Cristo. Y del versículo 15 en adelante, que vamos a exponer hoy, nos habla del modo imperativo, que nace del indicativo, que nace de un hecho, de una realidad, que estamos unidos a Cristo. Entonces, el énfasis de esta porción del pasaje que vamos a exponer hoy desde el verso 15 es la implicación, la obligación, la responsabilidad que surge en el cristiano por estar unidos a Cristo. El énfasis es el modo imperativo. Nosotros somos responsables de guardar los mandamientos de Dios porque estamos unidos a Cristo. Entonces, ese es el contexto del pasaje que vamos a estar exponiendo hoy. El tema es, entonces, libres del pecado, esclavos de Dios. Verso 15 al 23. Libres del pecado y esclavos de Dios. Vamos a dividir nuestro pasaje de hoy en un bosquejo de 3 partes, como solemos hacer casi siempre. Desde el 15 al 18, Pablo nos habla de la realidad del cristiano, de la realidad del creyente, de la realidad del Hijo de Dios. El verso 19 y 20 nos habla de la responsabilidad que surge de esa realidad. La responsabilidad del cristiano que surge de esa realidad. Y los versículos 21 al 23 nos habla del resultado. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el resultado, de nuestra elección? ¿Cuál es el resultado de los 2 caminos?
Si seguimos nuestra responsabilidad o si no lo seguimos, hay un resultado para ambas elecciones. Entonces, ese es el bosquejo que hoy vamos a estar exponiendo, hermanos. Vamos a orar para pedir el auxilio de nuestro Padre. Señor y Padre, te damos gracias por concedernos el privilegio de poder reunirnos como pueblo tuyo para adorarte, escuchando tu voz, escuchando tu palabra y siendo capaces de entenderla y de creerla por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor. Tu gracia verdaderamente sobreabunda en tu pueblo. Nuestros ojos son abiertos por tu misericordia, porque a ti te plació, Señor, condescender para con tus hijos rebeldes. Tú nos amaste cuando éramos enemigos tuyos. Es todo por tu gracia, es todo por tu iniciativa, es todo por lo que vos, Padre, por lo que tú, Señor, hiciste por nosotros y en nosotros. Una vez más acudimos a tu misericordia en esta mañana y rogamos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos. Rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestros corazones para que podamos ver, entender y guardar tu palabra en esta mañana. Que podamos ser santificados en tu verdad. Por los méritos de Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén. Vamos a dar lectura entonces, hermano, a nuestro texto, desde el versículo 15 en adelante, capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la desobediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el pensamiento apocalíptico judío la historia se dividía en dos eras. La era presente, que estaba dominada por el pecado de los gentiles y Satanás, y la era venidera en la que Dios se vindicará a sí mismo y a su pueblo y hará desaparecer el mal y establecerá su reino eterno. Ese era el pensamiento apocalíptico judío en tiempos de Pablo. Pablo toma mucho de este pensamiento y lo adapta a la versión cristiana, por así decirlo. Lo adapta a la revelación que trajo el Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo que Pablo adapta este pensamiento? Porque él siempre nos habla, por ejemplo, en Efesios 1:21, nos habla del contraste de este mundo, la era presente, y del venidero. También nos habla en 1 Corintios 2:6 y 8, los gobernantes de esta era y el Dios de este siglo o este mundo malvado en Gálatas 1:4. Entonces vemos que Pablo toma este pensamiento judío apocalíptico y lo adapta para darnos un marco de interpretación, especialmente en estos capítulos de Romanos, que va desde el 5 hasta el 8. Esta es una sección aparte. La primera sección es del 1 al 4, la segunda sección es del 5 al 8. Y para poder interpretar correctamente, hermanos,
estos capítulos de Romanos necesitamos tener en mente este marco referencial que nos da la estructura para interpretar correctamente lo que Pablo quiere decir. Entonces es importante que tengamos este pensamiento. Ahora, por la obra de Cristo, el reino venidero, el mundo venidero ya se inauguró. Jesús dijo que el reino ya está presente. Entonces no podemos hacer una división tan marcada como hacían los judíos, porque en este mundo presente el reino ya está entre aquellos que se arrepienten de sus pecados y depositan su fe en Jesucristo. Jesús dijo que el reino ya está entre vosotros, el reino ya está en su pueblo, el reino ya está en su iglesia. El reino es hacer la voluntad del Padre, estar en la presencia del Padre, tener la bendición del Padre. Ese es el reino. Ahora, no podemos negar de que ese reino aún no se ha consumado. O sea, no se ha consumado el reino. No se ha consumado, se ha inaugurado, pero no se ha consumado. La maldad es una realidad todavía. Esa es la modificación que hace Pablo de la concepción judía, de la concepción apocalíptica judía. Y es muy importante que nosotros tengamos esto en mente para abordar estos pasajes. Entonces, debemos de entender de que hay dos eras. Y cada era tiene un gobernante distinto. En la era de presente, el gobernante es Satanás. En la era venidera, el gobernante es Dios. Ahora, estas eras se mezclan en nuestra realidad. Todos aquellos que confían en Jesús entran en la esfera del reino, pero aún están presentes en este siglo maligno. Entonces, esto es lo que genera confusión a la hora de interpretar la doctrina de la santificación que Pablo enseña. Y si nosotros no tenemos este marco, vamos a confundirnos. Es importante tener este marco. El reino ya se inauguró, pero aún no se ha consumado. Nuestra santificación ya es objetiva, pero aún no se ha consumado. Porque se va a hacer real. Esta maldad, este mundo que está bajo la maldición, bajo la corrupción del pecado, solamente va a desaparecer cuando Cristo venga y consume el reino. Haga la consumación del reino. Obtenga literalmente o se materialice su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Entonces, Pablo aplica este contraste de las dos eras tanto a la historia de la salvación como a la experiencia individual del creyente. Y se mezcla. Y eso es lo que trata de explicar Pablo en estos pasajes. Ese es el marco, hermanos. Pablo divide, hace un contraste entre dos gobiernos. Y en vez de poner el gobierno de Satanás, lo que hace es el gobierno del pecado y lo contrasta con el gobierno de Dios. Esa es nuestra estructura entonces para poder entender este pasaje. Vamos a ver el primer punto que nos habla de la realidad. Verso 15, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. De nuevo, esa negación enfática de Pablo, meginoito, es la negación más fuerte en el griego. No hay manera, no hay posibilidad de que el cristiano pueda vivir practicando el pecado. No hay, porque él se ha introducido, ha ingresado a la esfera del reino. Dios lo ha puesto ahí, Dios lo ha trasladado del reino del pecado y lo ha puesto bajo su reino, bajo el reino de su Hijo. Entonces no hay manera que el verdadero creyente pueda vivir en pecado. No hay manera, eso es lo que Pablo nos dice. La misma pregunta o muy parecida está en el versículo 1 de este capítulo. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde?, dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es la misma, en ninguna manera. Ahora Pablo dice, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta es la misma.
En ninguna manera. Ninguna manera. Entonces, igual que la primera pregunta, de la misma manera en que Pablo responde la pregunta del versículo 1, también responde la pregunta en el versículo 15. El peligro, como dijimos, de esta doctrina, hermanos, que puede llevar al cristiano a pensar de que él puede vivir como a él se le antoje. El Evangelio de la Gracia puede llevar a pensar, si no se entiende correctamente, que porque fui libre del pecado, yo puedo vivir como a mí me plazca. Pero esa no es la realidad. La realidad es que fuimos liberados del pecado para ser esclavos de Dios. ¿Recuerdan en el Éxodo lo que le dijo Moisés a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que vaya y me sirva en el desierto. No para que vaya y haga parranda en el desierto. No para que vaya y vive como a él se le antoje en el desierto, sino para que me sirva en el desierto. Esa es la ilustración. Somos libres del pecado, pero esclavos de Dios. Esclavos de Dios. Hermanos, el libre albedrío no existe en la criatura. Todos servimos a un amo. Si no sirves a Dios, sirves a la creación. Si no sirves a Cristo, sirves a Satanás. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No existe la libertad en ese sentido de las personas. No existe. Somos siervos de alguien siempre. Siempre. Y eso es lo que Pablo hoy nos presenta. En el versículo 16, Pablo nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo dice, ¿no saben? ¿Acaso ustedes no entienden? Pablo está metiendo acá un concepto que los romanos manejaban muy bien, que era la esclavitud. Cuando un ciudadano romano era esclavo, él no tenía derecho a usar su tiempo como él quería. Él estaba disponible a su amo 24 horas al día. Su vida no le pertenecía. Y eso es lo que Pablo le dice. ¿No saben ustedes que si se somete a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de esa persona a quien obedecen? Ahora, nosotros quizás en este tiempo no podemos entender mucho el tema de la esclavitud en Roma. En Roma había muchas clases de esclavos. Estaban los esclavos que eran las personas capturadas en guerra, que luego se vendían como esclavos en el mercado. Estaban aquellas personas que por deuda terminaban siendo esclavos y también se vendían en el mercado. O ibas y comprabas un esclavo para llevarlo a tu casa. Era una mercadería. Ese era un tipo de esclavo. Ahora, también había aquellos esclavos voluntarios. En ese tiempo era mejor ser un esclavo que ser un mendigo. Inclusive los esclavos vivían mejor que aquellos que se llamaban jornaleros, aquellos que tenían que trabajar todos los días para comer. Esas personas no tenían garantía, no sabían si ese día iban a tener trabajo, si iban a tener comida, si iban a tener un techo. En cambio, un esclavo siempre tenía sí o sí un plato en el día y un lugar donde dormir. Muchas personas entonces pobres se ofrecían voluntariamente para ser esclavos de alguien. Lo hacían voluntariamente. Y cuando lo hacían voluntariamente, ellos se sometían a esa persona a quien se ofrecían. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. ¿No saben que si ustedes se someten voluntariamente como esclavos a alguien para obedecerles, son esclavos de esa persona?
¿No saben que si ustedes se entregan a alguien, se comprometen a obedecerle en todo? Y acá Pablo mete la imagen del pecado. Si nosotros nos ofrecemos al pecado, el pecado se enseñorea de nosotros. En cambio, si nosotros nos ofrecemos a la obediencia, dice Pablo, a la obediencia, entonces vamos a vivir en la justicia. Y es interesante que Pablo menciona la obediencia en contraste con el pecado. Todo se trata, según Pablo, de la obediencia. O sea, la esencia del pecado, ¿cuál es la esencia del pecado, hermanos? La desobediencia. La desobediencia a la ley de Dios. La desobediencia al Señor. Esa es la esencia del pecado. Cuando nosotros decidimos entregarnos a algo que no sea Dios, querramos o no, eso se va a terminar convirtiendo en nuestro dueño. Eso es lo que Pablo les dice hoy a ellos. Y ellos saben eso. Imagínense una persona que viene y se ofrece voluntariamente: yo voy a ser tu esclavo, voy a hacer todo lo que vos me digas con tal de que vos me dé un plato de comida y un techo. ¿Qué le va a decir el amo a ese esclavo que viene a ofrecerse? No, gracias, le va a decir. Claro que sí, vení, acá tenés un lugar, acá vas a dormir, vas a tener tu plato de comida y se gana un esclavo gratis. Esa es la imagen que Pablo da. ¿No saben ustedes acaso eso? Y si ustedes se van y se ofrecen de esa manera al pecado, el pecado se adueña de ustedes. Eso es lo que Pablo le está diciendo y le estaba hablando a los cristianos. O sea, esta realidad también ocurre entre los creyentes. Si nosotros, siendo creyentes, nos entregamos voluntariamente al pecado, el pecado va a terminar adueñándose de nosotros. Ese es el principio que está aquí. Esa es la realidad. Somos esclavos de a quien servimos. Jesús dijo en Juan 8:34, ¿recuerdan? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, desde el capítulo 5, versículo 12, Pablo divide a la humanidad en dos partes: los que están en Adán, los que están en Cristo, los que están muertos para Dios, los que están vivos para Dios, los que son esclavos del pecado y los que son esclavos de Dios. Nadie es libre, no existe libre albedrío. Servimos siempre a alguien. ¿Y cómo vas a saber a qué le servís? ¿Quién es tu amo? Aquel o aquello a lo cual te ofreces siempre. ¿A qué te ofreces siempre? ¿Qué es aquello a lo cual siempre te entregas voluntariamente? Ese es tu amo. Ese es tu amo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ofende? Vamos a hacer una aplicación. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ofende? Puedes ofrecerte voluntariamente al enojo, a la ira y a la venganza. Puedes hacerlo. Pero Dios te liberó de eso. Para que entiendas de que no se trata de ti, de que tú no eres libre, de que tu amo es Cristo y en todo lo que hagas tenés que procurar agradarle al Señor. Entonces te hace libre de ofrecerte al enojo, a la venganza y a la ira. Sos libre, Dios te capacita a enfrentar ese momento siendo esclavo de Dios y aguantarte. Y a lo mejor algo de lo que te dijo esa persona hay de cierto. Y al final convertís otra vez eso en un bien para vos. Y le respondés de una manera amable, que edifique. Y si le respondes de una manera amable, a lo mejor la situación se calma, según Proverbios. ¿Verdad? Que las palabras suaves aquieta la ira. Entonces somos libres, hermanos.
Somos libres del pecado. Dios nos dio esa capacidad y tenemos que empezar a vivir en esa libertad, de ser esclavos de Dios en todas las situaciones. Hoy debes de examinarte a qué te ofreces constantemente. ¿Quién es tu amo? Muchas veces nos engañamos y pensamos que podemos darle placer a nuestros ojos un momentito y después yo tengo el control otra vez de volver. Eso es una mentira. El pecado no obra así. El pecado conduce, dice, sea del pecado ¿para qué? Para muerte. La paga del pecado siempre es la muerte. El pecado siempre paga, es un empleador fiel. Paga a tiempo, a hora y en forma. Siempre. Por tanto, un poquitito de pecado va a traer muerte a tu vida, de una u otra manera. Eres libre. Si eres cristiano, si estás en Cristo, eres libre del pecado. Para ser siervo de Dios, para ser esclavo de Cristo, para ser esclavo de Dios. Eso es lo que Pablo hoy nos presenta. Debemos de obedecer a la obediencia. Fíjense la redundancia, obedecer a la obediencia, dice Pablo en el verso 16. Porque la obediencia es la esencia. ¿A quién yo tengo anclada mi obediencia? ¿A quién yo le rindo obediencia? ¿A quién yo le ofrezco mi obediencia voluntariamente? Ese es el punto. Ese define tu destino. Muerte o justicia. En este versículo. Muerte o vida. Muerte o vida. ¿A quién le das tu obediencia? Servir al pecado conduce a la muerte. Ponerse al servicio de la obediencia lleva a la justicia. Aquel a quien nos entregamos, hermanos, se adueña de nuestras almas. Esa es una realidad. El pecado no es un juego. Eso es lo que Pablo estaba hablando aquí. El pecado no es un juego. El pecado te promete algo que nunca te va a dar. Pero lo que sí o sí te va a pagar siempre es la muerte. De muchas maneras, comenzando por la muerte espiritual, apartándote de Dios. ¿Cuál es la primera evidencia de que estás ofreciéndote al pecado y no a Dios? Comienza a apartarte de los medios de gracia. Ya no quieres más orar, ya no quieres más pasar tiempo con el Señor, ya comienzas a faltar en el día del Señor a la iglesia, ya no vienes a los estudios. Es demasiado evidente, hermano, cuando alguien comienza a faltar, 99,9% que está en pecado. 99,9%. ¿Por qué? Porque el pecado es un empleador fiel. Y su paga es la muerte. Y la primera muerte es la espiritual. Te aleja de Dios. Te aleja de la comunión de los hermanos. Ese es el primer síntoma. Es muerte. Y conduce a la muerte. Muerte que trae muerte. Una y otra vez. Muerte, 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 muerte. Esa es la paga del pecado. Esa es la paga del pecado. Pero gracias a Dios, dice Pablo en el versículo 10. Gracias a Dios. Y acá viene una alabanza. ¿Por qué? Porque Pablo nos lleva a contemplar lo horrendo del pecado y la consecuencia del pecado. La realidad de aquellos que se ofrecen voluntariamente al pecado es que están bajo la ira de Dios, están bajo la muerte. Tienen garantizada la muerte como pago. Y Pablo pone los famosos peros que son tan hermosos en la Biblia. Cuando Pablo dice pero, siempre son los versículos más hermosos de las epístolas. Dice, pero gracias a Dios.
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Nosotros éramos, fíjense en el tiempo, éramos esclavos del pecado. Éramos, si somos creyentes, éramos, no lo somos, éramos esclavos del pecado. Pero por la obra de Dios, por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, por el poder de Dios, de corazón obedecimos. De corazón. ¿Y qué doctrina acá está en el fondo, hermano? ¿Cuál es el fundamento? ¿Quiénes son aquellos que pueden obedecer de corazón? Aquellos que han sido regenerados por Dios. Solamente aquellos son los que pueden obedecer de corazón. Muchas personas obedecen en apariencia. La iglesia está llena de fariseos. Llena de fariseos, llena de personas religiosas que no hacen de corazón, que no tienen pasión por Cristo. Vienen porque se acostumbraron a venir los domingos, pero de lunes a sábado son esclavos del pecado. Los verdaderos cristianos son aquellos que fueron regenerados por la obra del Espíritu Santo y que de corazón obedecen a Dios. No porque tienen temor de ir al infierno. Como dice Juan Calvino, el verdadero cristiano, aunque no haya infierno, va a obedecerle a Dios con alegría y con gratitud. Aunque no haya infierno. Fíjense que dice aquella forma de doctrina. Hay una forma, hay un molde de enseñanzas. ¿Cuál es este molde? Es el Evangelio. El Evangelio nos da un marco, el cual tenemos que obedecer. No estamos bajo la ley, es cierto, pero bajo la gracia tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y el Evangelio nos da ese marco, el cual tenemos que obedecer de corazón. ¿Por qué? Por la obra de Dios, por la gracia de Dios. Fíjense que dice, no dice que nos fue entregado a nosotros, sino que nosotros fuimos entregados a ese molde, a esa forma. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es como si fuera que Dios te agarró y te puso en un molde de hierro caliente y te dio forma. ¡Pah! Te da forma, te da un molde en el cual vos te vas a mover ahora. Él es tu dueño. Él te entregó a ese molde, a esa forma de doctrina. Ahora vos le perteneces a Dios. Eso es en esencia ser cristiano. No somos libres. Somos esclavos de Dios. Somos siervos del Altísimo. No existe esa neutralidad con respecto a una elección, al menos de forma objetiva. Pablo está hablando acá de una realidad, hermanos, y esto es muy importante entender la gramática. Habla del modo indicativo, habla de un hecho, algo que es real. No te está diciendo algo que hagas. No te está mandando a hacer algo, te está diciendo algo que es así, es un hecho. Él te entregó a esa forma de doctrina. No es un mandamiento, es una realidad lo que Él te está diciendo. A eso se refiere en gramática cuando hablamos del modo indicativo. Habla de una realidad, algo que es real, algo que ya está, es un hecho histórico. Fuimos entregados a esa forma de doctrina, a ese molde. Vamos a mirar algunos versículos para entender el modo indicativo. Fíjense que Dios nos dice en el versículo 2 de este mismo capítulo que hemos muerto al pecado. Les pregunto, ¿eso es un mandamiento o es una realidad? Es una realidad, no es un mandamiento. O sea, Dios te dice que estás muerto al pecado. No te está diciendo anda a morir al pecado. No, te dice estás muerto al pecado.
habla en modo indicativo, habla de un hecho, de una realidad. Verso 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Es un mandamiento o una realidad? Es una realidad, es un hecho, es algo que Dios hizo por nosotros y en nosotros. Esto es lo que Pablo quiere que entendamos. Esta es la realidad, la esencia de ser cristiano. Es algo que Dios hizo por nosotros, es algo que vino de Dios, es una iniciativa divina, no inició en el hombre, no procede del hombre, procede de Dios. Es una obra de Dios. Verso 11, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Verso 13, como vivos de entre los muertos. Verso 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Verso 18, libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. No es una opción ser siervo de la justicia. Dios te hizo siervo de la justicia. Dios te hizo su esclavo, es una realidad. El cristiano fue hecho esclavo de Dios por Dios. Verso 22, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ustedes fueron libres del poder del pecado. El cristiano fue libre del poder del pecado y fue hecho esclavo de Dios. La traducción más correcta ahí debe de ser esclavo. Esa es la fuerza que le da en el griego. Doulos. Esclavo de Dios. Dios es nuestro amo. Fuimos comprados a precio de sangre. La palabra redención, redimir, viene justamente de un contexto en el cual las personas redimían esclavos en el mercado para sí. Redimir, compraban esclavos para sí. De ahí viene la palabra redención. Fuimos comprados con precio de sangre. Le pertenecemos a Dios, por tanto, glorificad a Dios en vuestra mente, en vuestro corazón y con todo vuestro ser. Ese es el cristianismo, hermanos. Debemos de entender la realidad de lo que somos. Y de esa realidad es que parte el mandamiento, nuestra responsabilidad. De esa realidad es que parte el modo imperativo. Dios nos hizo libres para ser sus esclavos, para hacer su voluntad. Y solamente su voluntad. La elección de los creyentes no es entre servir a Cristo como Señor u obedecer la enseñanza que nos ha dado. No hay opción. Dios nos entregó a ella. Dios nos entregó a ese molde. Dios nos entregó a esa forma de vivir. No es opcional. Hemos sido entregados al molde del Evangelio, a la forma del Evangelio. El verso 18 recalca, ¿no? Y libertados del pecado, habla otra vez de una realidad, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hemos sido hechos esclavos de esta conducta moral que Dios espera de su pueblo. No es un mandamiento, es una realidad. Ser esclavo es una realidad, es lo que eres si eres cristiano. Porque Dios te hizo un esclavo suyo. La conversión, cuando Dios nos regeneró,
y nosotros obedecimos de corazón, respondimos al Evangelio con arrepentimiento y fe, en ese momento hicimos un acto de entrega, de rendición personal, que nos conduce a la esclavitud total a Dios. Una esclavitud que exige obediencia total, radical y exclusiva. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Aquel que quiere ser su discípulo debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Aquel que ama más a padre o a madre o a hermano o a hermana que a mí, no es digno de mí. No eres libre de hacer lo que quieras, lo que se te plazca, si eres cristiano. Esa es la aclaración. Si eres cristiano, perteneces a Cristo, perteneces a Dios. Una vez que hemos respondido a este evangelio, a esta forma de doctrina, que hemos obedecido de corazón, como dice Pablo, nos quedamos entonces a disposición de Dios de forma permanente e incondicional. Permanente, no hay vuelta atrás. No podemos mirar atrás en el arado, dice Jesús. Es permanente, es incondicional. Dios nos guarda por el poder de la fe. Dios es el que te hizo un esclavo y Él es eficaz en todas sus obras. Él no es hombre para mentir. Fuimos hechos siervos de Dios, esclavos de Dios. Libres del pecado, sí, pero esclavos de Dios. Esta es la esencia de toda la Biblia. Es como presenta la Biblia a todos los hijos de Dios. Desde el Pentateuco, hermano. Todos los domingos leemos el Decálogo para llamar al arrepentimiento. ¿Cómo comienza el versículo 2 de Éxodo 20? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué nos está mostrando ahí Dios a través de Moisés? ¿De qué nos estaba hablando? De un mandamiento, de una realidad. De una realidad. ¿Cuál es la realidad? De que Dios es su Dios, porque Él les sacó de la esclavitud de Egipto. Y ahora que les sacó de la esclavitud de Egipto, ahora que les muestra la realidad, les da el modo imperativo, les da los mandamientos. Después de que Dios le dice que Él fue el que les sacó, les redimió, les liberó, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y así sigue los 10 mandamientos. Pero esos mandamientos tienen su base, su fundamento en una realidad que Dios hizo. En una realidad que viene de Dios, en la cual Dios tomó la iniciativa. Así también ocurre hoy. Siempre fue así y siempre será. Dios nos trasladó del reino de la muerte al reino de su Hijo amado. Dios nos sacó de ser hijos de Adán y nos puso un nuevo representante en Cristo. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Ahora estamos vivos para Dios. Pero por lo que Dios hizo, nosotros no podíamos cambiar esa situación por nuestra propia voluntad. Fue una obra divina. Una obra divina. Entonces, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos hace sus hijos, ahora nos da un molde, una forma a la cual debemos de someternos. No es que el cristiano no tenga responsabilidad. Hermanos, no pertenecemos, eso es lo que dice Pablo. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados a precio de sangre.
Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Versículos 12 y 13 de este mismo capítulo. Versículo 19, ahora para santificación, acá viene la doctrina de una manera explícita, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjense que ahora viene un modo imperativo, una orden, un mandamiento. Pablo poniendo la base de la realidad del hecho de que fuimos hechos libres del pecado y hechos esclavos de Dios, ahora nos ordena a que presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Y esta justicia no está hablando de una declaración forense, está hablando de una rectitud moral que procede del estándar de Dios, que viene desde allá, Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Esta es la experiencia cristiana. Esta es la vida cristiana. Y si no tenemos, no entendemos cuál es primero la realidad, no vamos a poder vivir de manera práctica. Tenemos que saber quiénes somos. Y eso es lo que Pablo presenta. ¿Quiénes somos? Libres del pecado, esclavos de Dios. Libres del pecado, esclavos de Dios. Somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él y solamente a Él. Entonces, de corazón, nosotros voluntariamente hemos escogido a Dios. En algún momento de nuestras vidas, cuando fuimos regenerados, no es que Dios nos impuso, ni nos obligó a elegirle a Él. Nosotros voluntariamente decidimos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo y abrazar la cruz. Voluntariamente nos ofrecimos a Dios. Cuando hicimos eso, nos comprometimos de por vida a obedecerle. Señor, Señor, dirán muchos en aquel día. ¿Y qué le va a decir el Señor Jesucristo? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de su Padre. El verdadero cristiano entiende de que es un esclavo de Dios. No tiene otra opción. Dios se encarga, Dios hizo eso en nuestros corazones. Pablo presenta esta ilustración de la esclavitud y en el versículo 19 dice, habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, Pablo dice, por causa de la naturaleza caída, tengo que poner este ejemplo, tengo que hacer esta analogía de la esclavitud, que a lo mejor no representa en toda su totalidad. ¿Cierto, hermanos? Tenemos una concepción quizás un poco mala de la esclavitud. Vemos la esclavitud como algo malo, ¿verdad? Pablo dice que se vio forzado a tomar esta analogía para que las personas puedan entender. Aunque esta analogía no es la más perfecta, pero sí es necesaria para que puedan entender la realidad de quiénes son y cuál es la responsabilidad de los cristianos. Quiénes son los cristianos y cuál es su responsabilidad. Fíjense la comparación que hace Pablo. Así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia e iniquidad. ¿Quién se acuerda cómo era su vida antes de Cristo? Y cómo con tanto placer y con tanta vehemencia nos entregábamos al pecado.
con, con toda diligencia, con todas ganas, con todas las ganas del mundo, con todo nuestro deseo nos entregábamos al pecado y nos jactábamos de nuestras maldades. Ahí con los amigos, engrandeciéndonos y envaneciéndonos por las cosas abominables que hacíamos cuando no éramos cristianos. Cosas que hoy nos avergüenzan. Cosas que hoy nos avergüenzan. Pablo hace que llevemos nuestra mente en aquel tiempo cuando estábamos sin Cristo. ¿Cómo le servíamos al pecado? Y ahora dice que de esa manera, con ese mismo ímpetu, con ese mismo deseo, con esa misma gana, con esa misma diligencia, debemos de servir a Dios. Debemos de servir a la justicia. Debemos presentar nuestro cuerpo, ofrecer nuestro cuerpo, ofrecer nuestra vida. Acá este término ofrecer significa ponerte al alcance de Dios. ¿Cómo nos ponemos al alcance de Dios, hermanos? ¿Cómo hacemos eso? A través de los medios de la gracia. ¿Cuáles son los medios de la gracia? Exponernos a las Escrituras todos los días, para que Dios pueda tocar tu corazón, para que el Espíritu Santo pueda obrar, estudiar la palabra de Dios, orar diariamente, examinarse diariamente, congregarse, asistir entre semana a la iglesia, estar con los hermanos. Debemos de ofrecer nuestros miembros, ofrecer nuestro tiempo, nuestra vida, todo nuestro ser. Nuestra mente debemos de ofrecer a Dios. No solamente nuestros miembros, refiriéndose a las manos o los pies. Nuestra mente. ¿Cuánto de tu mente ofreces a Dios? Debemos de amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. ¿Cuánto de tu mente ofreces a Dios durante la semana? Analiza tu semana, analiza un día. En ese día, ¿cuánto tiempo piensas en Dios o dedicas a escudriñar las Escrituras o a crecer en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo? Sería bueno agarrar una agenda y anotar. Y ahora compara cuánto tiempo ofreces tu mente al pecado, a conversaciones vanas, a conversaciones impías, viendo cosas impías, escuchando cosas impías, teniendo conversaciones impías. ¿Cuánto tiempo ofreces tu mente y tus miembros a Dios? Quizás ahí te des cuenta por qué vives en derrota siempre, por qué el pecado se enseñorea de tu vida siempre. Porque tú ofreces tus miembros a tu dueño, al pecado, y Él te va a pagar siempre con la muerte, apartándote de Dios, apartándote de su palabra, apartándote de todos los medios de la gracia, aislándote totalmente para aplastarte cada vez más y destruirte cada vez más. Entonces tenemos una responsabilidad. Tenemos que ofrecer nuestros cuerpos, ofrecer lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, ofrecer nuestra mente, ser diligente en el estudio, llenarnos de toda la palabra de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para santificación. Es ahí que vamos a experimentar la santificación. ¿Qué es la santificación? Ser conformados a la imagen de Jesucristo. Ser aquello para lo cual fuimos predestinados, según Romanos 8:29. Predestinados para ser conformes a su Hijo. Vamos a cumplir el propósito. Vamos a experimentar la gracia de Dios, el poder de Dios, la paz de Dios, todos los frutos. Y de eso habla en la siguiente porción. Vamos a vivir verdaderamente la vida cristiana. Cuando somos esclavos del pecado, dice el versículo 20, somos libres acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir eso, hermano?
Y cuando vos te entregas al pecado, cuando vos entregas tu mente, tus miembros, tu tiempo, tus pensamientos, tus palabras, lo que escuchas, lo que ves, no va a haber santificación en tu vida nunca. Vas a ser libre de esa justicia. No vas a ser libre del pecado, vas a ser libre de la justicia. De eso vas a ser. ¿Verdad? Y muchos se jactan, no, si vos sos cristiano tenés que volverte un esclavo. ¿Verdad? No, ahí te sentís tipo enjaulado. El cristianismo es como una jaula. Te sentís preso, te sentís un esclavo. No. Bueno, en realidad no existe la libertad plena. Si no eres esclavo de Dios, eres esclavo del pecado. Es una ilusión la libertad del hombre. El hombre es esclavo sí o sí. Es esclavo de sus deseos. Aquello que deseas es lo que te mantiene esclavo. ¿Por qué las personas, por ejemplo, saben que el cigarrillo hace mal y siguen fumando? ¿Por qué? Porque son esclavos de sus deseos. Así como funciona el pecado. Esa es la ilustración más clara y sencilla. ¿Por qué las personas ven pornografías escondidas? Saben que está mal, pero no puede contener su deseo porque es esclavo del deseo. ¿Por qué las personas no adulteran en público? Porque saben que está mal, pero son esclavos de su deseo. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay libertad. Somos esclavos de nuestros deseos. Nuestros deseos se han corrompido por la caída. Entonces, o eres esclavo de tus deseos pecaminosos, o eres esclavo de Dios. Una esclavitud te conduce a la muerte. La otra esclavitud te conduce a la vida. Una esclavitud trae destrucción, otra trae santificación. Trae plenitud y gozo, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere los frutos del Espíritu Santo? ¿Quién no quiere los frutos de la santificación? Por tanto, debemos aferrarnos a lo que Dios ya hizo por nosotros. Dios ya nos hizo sus esclavos. Dios ya nos hizo libres de verdad. Esa es la realidad. El poder para vivir en esa esclavitud viene de Cristo, viene de Dios a través de los medios de la gracia. Nuestra responsabilidad es presentar nuestros miembros, es ponernos al alcance de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la iglesia. Y no presentar nuestros miembros a la iniquidad. Ni un chiquitito. Ni un chiquitito. El pecado siempre te va a engañar, te va a mentir. Dios te dijo que no vas a morir. Así funciona el pecado. Siempre tuerce, ofrece un placer oculto, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero todo eso te lleva a la muerte. Sí o sí el pecado te paga con muerte. Si no obedeces la ley de Dios, al final te vuelves esclavos de tu egoísmo, de tus deseos pecaminosos. Te vuelves esclavo del pecado, esa es la realidad. La verdadera libertad está en ser esclavos de Dios. Esa es la verdadera libertad. No hay otra libertad, hermanos. Solo siendo esclavos de Dios es que podemos ser verdaderamente libres. Una aclaración. Esta fuerza para poder obedecer no viene de nosotros. Y esa es la parte que más confunde a la iglesia. Vos no vas a tener la capacidad de obedecer la palabra de Dios por tu propio esfuerzo. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ponerte al alcance de Dios. Eso es lo que tenés que entender. ¿Cuál es el esfuerzo que tenés que hacer? Te levantás a la mañana. No quiero orar. No quiero leer la Biblia. Ya estoy cansado. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué hace en ese momento?
Señor, perdóname. Perdóname por no querer. Inclina mi corazón a tu palabra. Y haces aunque no quiera. Esa es nuestra responsabilidad. Y ahí mientras orás, mientras estudias, es que recibimos la gracia santificadora. Dios comienza a obrar y a traer una fuerza de no sé dónde, y es que nos sentimos más fuertes en cuanto a nuestro propósito de vivir siendo siervos de Dios. Es que podemos experimentar la santificación. No te vas a levantar todos los días con ganas de leer la Biblia. No pienses de una manera idílica acerca del cristianismo. No te vas, hay días que no vas a querer saber nada. Pero aún así debes de confesar el no quererlo y hacerlo, aunque no lo quieras. Orar para orar, orar para querer, orar para que Dios ponga el querer y el hacer por su buena voluntad, como dice su palabra. La última parte habla del resultado. Versículo 21 al 3. ¿Qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto hay ahora, hermano? Ahora que somos creyentes y miramos nuestro pasado. Y acá también hay un dato importante para mirar tu corazón. ¿Cómo miras tu pasado? ¿Verdad? Solemos ver en la tele y vos veas, eso es narcotraficante o es ex mujeriegos. Y parece que hablan de su pasado con orgullo y vanagloria. No, yo era lo narcotraficante, mataba a 10 personas por día, teníamos mujeres y bebíamos todo el día. Y vos le ves así, como si fuera nada, habla de eso, ¿verdad? Hasta parece engrandeciéndote. Seguro que tiene el Espíritu Santo esa persona. Seguro que su conversión es real, porque esas cosas deben de avergonzarnos hoy si somos cristianos. No debe de vanagloriarnos, debe de avergonzarnos. ¿Por qué? Porque sabíamos que eso nos conduce a la muerte y que Dios por su gracia nos rescató de ahí, sin que nosotros lo merezcamos. Dios obró soberanamente y nos trasladó al reino de su Hijo. Nos regeneró para que podamos obedecer de corazón a esa forma de doctrina que es el Evangelio. Entonces, ¿cómo miras tu pasado? ¿Con vergüenza o con orgullo? Eso puede mostrar tu corazón, si está regenerado o no. ¿Cómo miras tu pasado sin Cristo? ¿Con vergüenza o con orgullo? ¿Cómo, hermano? Antes de ser cristianos éramos esclavos del pecado y éramos libres de la justicia. Esa es la libertad que tienen todos los incrédulos. Son libres de la justicia. ¿El resultado cuál es? ¿Orgullo o vergüenza? Vergüenza. El fruto de todo eso era vergüenza. Y la consecuencia de esa vergüenza es la muerte. El pecado siempre avergüenza, desde el Edén. Adán y Eva se avergonzaron y se escondieron de Dios. Toda la humanidad se esconde de Dios. Por eso la gente practica el pecado a escondidas. Se esconden de Dios. O piensan que se esconden de Dios. Mas ahora, dice el verso 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios garantiza. Dios te hizo su esclavo. Y Dios te dice que ahora el fruto de tu esclavitud va a ser santificación. Y Dios te dice que esa santificación va a terminar en glorificación. El aspecto futuro de la salvación. Vida eterna. Juntamente con Dios. Por siempre y para siempre. Ahora, ¿cómo pensamos en esta santificación? Vamos a hincar un poco más ahí. La Jesús dijo que somos como un árbol que da frutos. Y que por vuestros frutos os conoceréis. Ahora, muchos erróneamente piensan de que Dios va a obrar de manera automática. No, pero Jesús dijo como un árbol es. Usted hay que dejar nomás que la naranja crezca solita. Y que solita caiga cuando esté madura. Hermanos, nosotros no somos árboles, somos personas. Los árboles
no rechazan la tierra fértil en donde están. Los árboles no rechazan la lluvia que cae del cielo. Nosotras las personas sí rechazamos los medios de gracia. Por tanto, no va a ser de manera automática la santificación. Somos responsables en ponernos al alcance de Dios para que Dios cambie nuestro corazón a través de las escrituras, a través de la oración y a través de la congregación, a través de mis hermanos. Es así como ocurre esta santificación. No es magia. No es magia, tampoco es un esfuerzo propio. Empezar a poner métodos y programas para obedecer la ley y armar una estructura farisaica. No es a través de los medios de gracia, es a través de Cristo. Cristo es la fuente santificadora que obra en el alma del creyente y lo hace a través de su palabra, lo hace a través de la oración, lo hace a través de su iglesia, que es su cuerpo. La paga del pecado es muerte. Así termina el versículo. La paga del pecado es muerte. No hay otra paga. No creas la mentira del placer de un rato nomás, de que yo tengo control, de que yo vuelvo cuando quiero, de que yo soy el dueño de mi vida, de que yo tengo poder en mi voluntad para hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, que mi vida luego es, y todas esas afirmaciones que son una falacia. No eres libre. Eres esclavo de aquello a lo cual te ofreces. Del pecado para muerte o de la justicia para vida eterna. El pecado siempre te va a pagar con muerte. Siempre. Cada 5 del mes te va a venir tu depósito bancario. El pecado va a pagarte todito, todito en esta vida y en la venidera, eternamente y para siempre. La paga del pecado es muerte. Pero, otra vez más, el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y fíjense que cuando habla de la muerte habla de paga, pero cuando habla de vida eterna habla de regalo. ¿Se dan cuenta del contraste? ¿Qué es lo que todos nosotros merecemos? Justamente la muerte. ¿Pero qué Dios nos regala sin que lo merezcamos? La vida. La vida eterna. La santificación. Una esclavitud que nos da libertad. Verdadera libertad. Hay una supuesta libertad que en realidad te da esclavitud. Y hay una esclavitud que te da una verdadera libertad. La esclavitud a Dios es la verdadera libertad. La supuesta libertad de hacer lo que yo quiero es la esclavitud que conduce a la muerte, sí o sí. No hay otra opción. O vida o muerte. ¿Quién define eso? ¿Quién es tu amo? ¿En dónde estás? Hoy, delante de Dios y del Señor Jesucristo que vendrá a juzgar a vivos y muertos, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Ustedes pueden tener vida si están unidos a Cristo por medio de la sola fe. No hay nada que tengan que hacer. Solamente reconocer que lo que ustedes merecen es la muerte. Esa es la paga justa para cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros, en realidad. Pero Dios, por medio de Jesús, nos regala la vida eterna. Y lo único que tienes que hacer es estar unido a Él, aferrarte a Él, creer en Él, creer en ese regalo, creer en la obra perfecta de Cristo. Él hizo todo lo que necesitas. No debes de agregar absolutamente más nada. Hoy Dios quiere hacerte
libre del pecado y su esclavo eterno, para que puedas gozar de Él, para que puedas gozar de su amor, de su paz, de su bondad eternamente. Ven a Cristo en esta mañana. Abraza al Señor Jesucristo. Voluntariamente ofrécete a Él para ser su esclavo y ser libre del pecado. Oremos. Padre, Señor, te ruego que obres en esta mañana. En tu soberana gracia, tú puedas dar libertad del pecado hoy a aquellos que aún son esclavos, Señor, y que puedan convertirse en siervos de la justicia, en siervos de la obediencia, en esclavos tuyos por amor, por lo que tú hiciste en la cruz a través de Cristo. Que puedan creer en el único mensaje y en la única persona que puede salvarlos, Cristo y su evangelio, aquella forma de doctrina a la cual tú entregas a todos aquellos que escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos, tus siervos eternamente, esclavos tuyos por la eternidad. Padre, obra en esta mañana por amor de tu nombre y trae salvación en este lugar. Por Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.